buenas tardes. La Universidad Privada Norbert Wiener le da la más cordial bienvenida a este evento titulado La Constitución y el Modelo Económico. Mi nombre es Víctor Sueiro, soy docente de tiempo completo y responsable de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la misma universidad. Esta conferencia es el inicio de unas conferencias que vamos a tener todos los jueves hasta el 3 de junio de diversos temas coyunturales muy importantes. Por ejemplo, la importancia práctica de la división de poderes, la importancia de la estabilidad jurídica, el valor del voto. Y en esta oportunidad nos acompaña el profesor Lucas Gersi Murillo. El profesor Lucas Gersi Murillo es máster en Derecho por la Universidad de Chicago, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se ha graduado con honores, abogado del estudio Gersi y docente de Derecho en destacadas universidades, entre ellas la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esta universidad. Además de su trayectoria académica y profesional, el doctor Lucas Gersi investiga muchísimo sobre temas de derecho constitucional, análisis económico del derecho, y fruto de ello son diversas publicaciones que ha venido compartiendo. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias, Vic. Realmente muy contento de estar contigo esta tarde, muy contento de participar en este evento organizado por la Universidad Norbert Wiener y feliz pues de conversar contigo de estos temas que son tan importantes para el Estado de Derecho y para el país. Entonces, encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, el placer es nuestro, Lucas. Muchas gracias por aceptar la invitación y venir a compartir tus reflexiones sobre estos temas tan importantes. En estos momentos y en general siempre es un buen momento para debatir temas de diferentes aspectos y para eso necesitamos argumentos, información valiosa y qué mejor que ir a las personas que más conocen sobre los aspectos que queremos debatir. En este caso, sobre la Constitución, un balance sobre el modelo económico, los beneficios del modelo económico, de qué consiste el capítulo económico de la Constitución en el Perú y también una visión comparada. Bueno, Lucas, ¿te parece si comenzamos con una serie de preguntas que te vamos a hacer sobre el modelo económico en la Constitución para que nos pueda dar tus reflexiones y sus opiniones, por favor? Por supuesto que sí, estimado Víctor, a tu servicio. Gracias, Lucas. Bueno, la primera pregunta es un tema que muchas personas no tomamos en cuenta al momento de estudiar o hablar sobre algo, su origen. Realmente muchas veces hablamos de las cosas y creemos que son así y siempre han sido de esta manera. Sin embargo, cuando nos remontamos en los orígenes, nos damos cuenta que hay una evolución y esa evolución, cambio, se debe a algo. Por eso nos gustaría que nos puedas compartir, por favor, cuáles son los orígenes de la Constitución Económica. ¿Por qué surge la Constitución Económica, este concepto tan importante? Muchas gracias, Víctor, por la pregunta, que es muy interesante, ¿no? Me gusta mucho que me haya formulado esta pregunta porque nos permite formular una reflexión acerca de lo que es una constitución en general, y yo creo que esta reflexión es importante. Cuando la mayoría de personas piensan en una constitución, piensan en un documento, ¿no es cierto? Un documento por escrito que ha sido elaborado de manera deliberada por un comité de personas que se sentaron a redactarlo. Y es un documento escrito que tiene un artículo 1, luego viene un artículo 2, tiene una sistemática, ¿no es cierto? La Constitución como el producto intelectual de un trabajo deliberado intelectual. Pero esa no es la visión original de una Constitución. Ese no es el concepto original de una Constitución, sino que el concepto original de una Constitución es totalmente diferente. Es un concepto de un derecho no escrito, y es el concepto de un derecho que no es que nosotros lo elaboramos ex ante, no es que nos sentamos a redactarlo y existe después de que lo redactemos, sino más bien el sentido original de una constitución es observar una comunidad política, observar una sociedad humana
buscar determinar cuáles son las reglas que rigen a esa sociedad, no necesariamente porque el poder ha impuesto esas reglas, sino porque las reglas tienen legitimidad, las reglas existen en la práctica, y yo a través de la observación descubro cuál es la constitución de un país. Ese es el término original, el concepto original de constitución. De hecho, las primeras referencias a constituciones nosotros las vamos a encontrar en la antigua Grecia, sobre todo en el libro de Aristóteles denominado La Política, ¿no? De Aristóteles. No había ninguna constitución escrita en la política de Aristóteles, pero él estudiaba, por ejemplo, Atenas. ¿Cuáles son las reglas que rigen la vida política de Atenas? Y a esas reglas que habían sido desarrolladas a través de los siglos, a través del tiempo, a través de diferentes fuentes, a eso se le llamaba la constitución de los atenienses. E igual con la constitución de los espartanos, de los tebanos, de las diferentes polis que habían en la Grecia clásica. Entonces, la idea original de constitución no es la de un derecho positivo creado en un laboratorio, sino la del derecho que se crea paulatinamente. Cada día se va creando un derecho, ¿no es cierto? Incluso en nuestra casa, en nuestro hogar, en la vida cotidiana se crea un derecho. La mayoría de nosotros no vivimos solos, sino que vivimos con la familia, inclusive. Y en la familia, en la casa, hay reglas. Si es que yo voy a la mesa del desayuno y me siento en el sitio de mi mamá o en el sitio de mi papá, me van a decir, oye, Lucas, ¿sabes qué? Ese no es tu sitio, muévete, ¿no es cierto? Porque la práctica va generando reglas. Y así como hay reglas en la casa, hay reglas también que rigen la actividad comercial, reglas que rigen la actividad económica y reglas que rigen la actividad política. Y ese es el concepto de constitución. El primer país moderno, por así decirlo, que desarrolló una constitución fue el Reino Unido. Y la constitución del Reino Unido tampoco fue una constitución escrita, sino que fue un concepto también, en este sentido, digamos, definido o descubierto a través de este método. Observar la realidad, determinar cuáles son las reglas verdaderas, legítimas que rigen una comunidad, y a eso le ponemos el nombre de una constitución. Entonces, constitución no es lo mismo que constitución escrita, constitución no es lo mismo que derecho positivo o constitución positiva, y de hecho hay muchos países como Israel, el Reino Unido, Canadá, Australia, Arabia Saudita, que tienen constitución, pero no tienen constitución escrita. La constitución escrita, ¿cómo nace? Es interesante. La constitución escrita nace en los Estados Unidos de América, en Norteamérica, porque las colonias que existen en América del Norte inicialmente se crearon como emprendimientos empresariales. Y los emprendimientos empresariales, como nacen de personas jurídicas, para que existiera la persona jurídica, tenía que haber un estatuto por escrito. Entonces, las primeras constituciones escritas en realidad eran estatutos, así como el estatuto de una asociación deportiva o cultural que puede haber en el Perú actualmente. Habían, Claro. por ejemplo, el estatuto de la colonia de Virginia, que tenía sus accionistas, o el estatuto de la colonia de la bahía de Plymouth, que tenía sus accionistas. Entonces, el origen de la constitución escrita es un origen mercantil de la constitución escrita. Y eso puede ser curioso, ¿no es cierto?, para nosotros hoy en día, pero nace de esa forma. Entonces, ya para aterrizar un poco la pregunta, ¿cuál es el origen de la constitución económica? Estados Unidos es el primer país que tiene una constitución escrita, porque se separa, se rompe del Imperio Británico, que tenía una constitución no escrita, y como la constitución no escrita del Imperio Británico de Inglaterra era una constitución monárquica, ellos quisieron romper con el pasado, y ya tenían la constitución, la tradición de los estatutos escritos. Entonces, los norteamericanos son los primeros que hacen una constitución escrita. Y la constitución escrita que ellos primero hacen una constitución que se llama los Estatutos de la Confederación, que más que una constitución, es prácticamente, Víctor, como una especie de tratado internacional, porque cada una de las colonias de América del Norte era un país independiente. Era un país independiente, claro. Era un país independiente, con soberanía. Virginia era un país, Carolina del Norte era un país, Massachusetts era otro país, Nueva York era otro país soberano. Y esta primera, entre comillas, Constitución de los Estados Unidos le reconocía soberanía a cada una de estas colonias. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a ocurrir? Lo que empezó a ocurrir es que, como siempre ocurre en la actividad humana, las diferentes colonias empezaron a crear barreras arancelarias y creaban restricciones de comercio entre una colonia y otra colonia. Entonces se empezaron a crear un montón de aduanas internas en todo el territorio de Estados Unidos. Para poder comerciar de Nueva York a Nueva Jersey, había que pasar una aduana, de Nueva Jersey a Pensilvania igual, y todo se empezó a llenar de aduanas internas. Entonces empezaron a haber conflictos, se empezaron a pelear entre ellos. Y además, las diferentes colonias no se ponían de acuerdo en cómo iban a financiar el Congreso
federal o el Congreso Central de los Estados Unidos. Entonces, esto generó una serie de conflictos y los americanos en determinado momento dicen, esta primera constitución la tenemos que desechar, vamos a crear una nueva constitución. Y esta nueva constitución le da más poderes al gobierno central. Esta nueva constitución ya no dice que cada estado es una nación soberana, sino que ya va a ser los Estados Unidos una nación soberana. Y al momento que le dan determinados poderes al gobierno central, le empiezan a dar poderes al gobierno central en materia económica. Es decir, se le atribuye al gobierno central el poder, la atribución de que solamente el gobierno central va a poder legislar respecto de la economía del país. Entonces parece que esto no es una constitución económica, parece que simplemente están otorgando competencias a determinados niveles de gobierno. Pero en realidad, si estudiamos en contexto, esta es la génesis de la constitución económica, porque lo que hay en la Constitución de Estados Unidos es un proyecto de mercado común. Lo que se hizo en la Unión Europea en el siglo XX, lo hicieron los americanos en el siglo XVIII, los norteamericanos en el siglo XVIII. Es decir, se crea un mercado común. Ya no va a ser cada estado el que va a tener su propia política económica, sino que lo hacemos a nivel común y tenemos un mercado común, más grande. Y esa es la primera constitución económica moderna. Nace de ahí, se podría decir. Perfecto, Lucas. Sí, lo que has mencionado es muy importante, porque muchos cuando queremos saber un poco de historia de la Constitución, no necesariamente la Constitución económica, sino la Constitución en general, nos quedamos en la Constitución de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, y no vamos más atrás de los otros orígenes que da esa Constitución. Más atrás también podemos hablar de la Constitución de México y podemos jalar muchísimas constituciones, ejemplos de diferentes países. Pero de la manera en cómo lo has ensayado, lo has dicho, de que parte de Grecia va evolucionando por los Estados Unidos y aterrizar la importancia que tiene los estados federales en cómo se configura una constitución moderna, me parece algo sumamente importante, sobre todo que eso es algo que actualmente también se rescata en el siglo XX, cuando mencionas el origen de la Unión Europea. Perfecto. Y ahora bien, podemos aterrizar un poco más este concepto en el Perú. Ya con estos antecedentes de los Estados Unidos, que Perú forma parte del mismo continente, queremos saber cómo ha evolucionado o qué influencias ha tenido el concepto de constitución económica en el Perú, porque si no me equivoco, no siempre ha sido un concepto claro que ha nacido en las primeras constituciones después de la independencia del Perú, ¿o me equivoco? Correcto. A ver, hay que diferenciar constitución económica de capítulo económico, porque la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, plantea un proyecto económico que es un proyecto económico ambicioso, que es este proyecto de generar un mercado común en lo que fueron los Estados Unidos en esa época. Pero en esa Constitución nosotros no vamos a encontrar ningún capítulo que hable acerca del régimen económico. En las constituciones clásicas no había un capítulo que te habla del régimen económico, sino que las constituciones clásicas tienen básicamente dos capítulos. Un primer capítulo, que es el capítulo que te habla de la organización del Estado, y un segundo capítulo que te habla de los derechos fundamentales. En el caso de la Constitución de los Estados Unidos, ni siquiera te hablaban de los derechos fundamentales, sino que los derechos fundamentales entraron después como enmiendas. Sin embargo, lo que yo quiero mencionar ahora es que el hecho de que no haya capítulo económico de la Constitución no significa que no va a existir una Constitución con un impacto económico. ¿Por qué? Porque al construir determinada estructura del Estado, al construir una estructura del Estado donde el poder no va a ser ilimitado, sino limitado, y donde el poder se va a controlar entre sí a través de un régimen de pesos y contrapesos y de separación de poderes, se generan las condiciones necesarias, posibles, para el desarrollo económico. Es decir, hay una vinculación, como nos muestra, por ejemplo, Douglas North, que fue Premio Nobel de Economía. Hay una vinculación entre Estado de Derecho y posibilidad de desarrollo o crecimiento económico. Y luego, por otro lado, la garantía de derechos fundamentales también permite que se desarrollen mercados. Por ejemplo, la garantía del derecho de propiedad, la garantía del derecho fundamental de la libertad de contratación, la garantía del derecho fundamental de libertad de trabajo, entre muchos otros. Es decir,
no se necesita capítulo económico para que haya constitución económica. El capítulo económico de la Constitución ya es algo mucho más moderno, algo del siglo XIX tardío, iniciado con la Constitución de Querétaro, que tú mencionaste, y luego también con la Constitución de Weimar. Y la idea de un capítulo expreso de la Constitución para regular la economía viene de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Viene de una inspiración social cristiana, porque a fines del siglo XIX la Iglesia Católica empieza a emitir encíclicas sobre algunos asuntos económicos y eso termina siendo recogido en las constituciones, empezando por la de México, ¿no? Pero yo acá quiero hacer una reflexión, ¿no, Víctor? Sí. Y digamos, la reflexión que yo quiero hacer es la siguiente. El derecho va a influir la economía y la economía va a influir el derecho. Ambos se influencian entre sí y hay que evitar posiciones extremas. Por ejemplo, cuando uno conversa con personas que han sido formadas en el marxismo, ¿qué es lo que dicen los marxistas? Ellos te dicen, la economía es todo, es la infraestructura, y el derecho es una especie de espejo, superestructura de la economía, ¿no? Eso te dicen los marxistas. Y luego a veces uno conversa con algunos profesores de Derecho Constitucional, y los profesores de Derecho Constitucional a veces te dicen, el derecho es la base de todo nace de la Constitución, y la economía es una especie de reflejo de la Constitución. Yo creo que ambas visiones son equivocadas. El derecho tiene su desarrollo, la economía tiene su desarrollo, y se influencian entre sí. Y el desarrollo de la economía es fundamentalmente un desarrollo de orden espontáneo. La economía no es que alguien la vaya a planificar, no es que haya un líder que vaya a decir, Víctor, tú vas a ser profesor a tiempo completo de la Universidad Norbert Wiener, Lucas, tú vas a dedicarte a tal cosa. No existe eso, sino que lo que termina ocurriendo es que las personas tenemos ventajas comparativas, somos mejores en una cosa, peores en otra cosa, de manera espontánea descubrimos que para nosotros estar mejor hay que tener división del trabajo y empezar a producir bienes y servicios en el mercado que posteriormente van a ser adquiridos. Entonces es a través de un orden espontáneo, ¿no es cierto?, que la economía va estructurándose. El derecho parcialmente es un orden espontáneo y parcialmente también es un orden creado, ¿no es cierto?, ya con normas, con artículos, con una creación más deliberada, y cada uno influencia al otro. Y es así, ¿no? Claro, claro que sí. Y en las constituciones del Perú, actualmente tenemos la Constitución de 1993 y previa a esa tenemos la Constitución de 1979. En la Constitución de 1979 ya había por primera vez, si no me equivoco, un capítulo económico. Me queda clarísimo lo que mencionas, que la Constitución económica es algo transversal y es algo espontáneo y que no nace de la Constitución, sino que van unidos de la mano junto al derecho. Y en la Constitución de 1979 tenemos ya un capítulo económico que es diferente, ha evolucionado, y se ha transformado con el tiempo, y actualmente tenemos el de 1993. Si no me equivoco, en el Perú hemos evolucionado de ser un Estado más intervencionista a ser un Estado que más atiende al derecho de propiedad, a combatir los monopolios, a atender la libre competencia, que es lo que se conoce como economía social de mercado. ¿Cómo ha evolucionado este concepto a lo largo de estas dos constituciones, que son las más recientes que tenemos? Ya, excelente pregunta, Víctor. A ver, el concepto de economía social de mercado es un concepto que a veces se malinterpreta en el Perú. Cuando las personas a veces escuchan economía social de mercado, imaginan un sistema económico que está exactamente en el medio entre el liberalismo, el libre mercado y el comunismo, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente, o a veces se interpreta que economía social de mercado significa una especie de economía mixta, o una especie de economía donde va a haber actividad privada, pero que esta actividad privada va a estar muy regulada, controlada, planificada por el Estado, y que el Estado también va a hacer actividad empresarial pública, ¿no? A veces se piensa que economía social de mercado es economía mixta, pero economía social de mercado no es economía mixta. Economía social de mercado no es el justo medio entre, ni tampoco es la tercera vía entre capitalismo y socialismo. Este concepto de la tercera vía es un concepto que su origen en realidad es un origen fascista, viene de la Alemania nazi, de Gregor Strasser específicamente, y que es un concepto que luego fue adoptado por miembros del movimiento no alineado.
como Jawaharlal Nehru, que fue primer ministro de la India, el primer ministro de la India. El concepto de economía social de mercado es totalmente distinto. El concepto de economía social de mercado se origina en la Alemania de la posguerra, en los alemanes del Partido Demócrata Cristiano Alemán, que eran muy liberales. De hecho, Eucken y Repke, que son los alemanes responsables por popularizar y acuñar el concepto de economía social de mercado, eran miembros de la Sociedad Mont-Pelerin. Y la Sociedad Mont-Pelerin es la sociedad internacional que agrupa a los principales liberales de la época, incluyendo a Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Karl Popper, entre otros. Entonces, ¿cuál es la premisa básica de la economía social de mercado? La premisa básica es que el mundo es un mundo complejo, que el valor de las cosas no es un valor objetivo, sino subjetivo, y que por lo tanto la producción debe organizarse no centralizadamente, sino descentralizadamente. Es decir, no hay forma de que una persona de manera centralizada sepa cuánto hay que producir de papas o cuánto hay que producir de lechugas, sino que eso lo organiza el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado se basa en los precios y la función económica de los precios es transmitir información. Nosotros no sabemos nada prácticamente de nada. El mundo es muy complejo, ¿no es cierto? No sabemos, digamos, exactamente qué es lo que quiere la gente, no sabemos cuáles son las condiciones climáticas o de producción en diferentes lugares del mundo, no tenemos información suficiente para planificar la economía del país de manera centralizada. Sin embargo, si es que nosotros dejamos que las personas experimenten poniendo determinados productos, servicios, bienes y servicios en el mercado, vamos a advertir que los bienes y servicios van a tener precios y los precios van a fluctuar. Cuando el precio de un producto sube, significa que hay que producir más de ese producto. No sabemos necesariamente por qué. No sabemos si ha habido una guerra, no sabemos si se han cortado la carretera central y por eso el producto no puede entrar, o si ha habido una helada que impide que se produzca tanto. No sabemos si simplemente la gente consume más de ese producto porque cambió su costumbre, ¿no es cierto?, sus preferencias. Sabemos que el precio sube y que hay que producir más. Entonces, los precios transmiten información muy imperfecta. No es información completa, pero nos transmiten información suficiente para producir de manera eficaz. Entonces, el concepto de economía social de mercado se basa en eso, en que la producción se organiza a través de los precios y que, por lo tanto, no debe haber planificación central, no debe haber control o intervención en los precios, porque si nosotros controlamos o intervenimos los precios, lo que hace es que una señal de información verdadera se convierte en una señal de información falsa. Si se controla el precio, entonces el empresario ya no va a producir lo que la gente quiere, y de repente va a producir cosas que la gente no quiere, y eso genera ineficiencia económica. Entonces, economía social de mercado es libre iniciativa privada, libre formación de precios, libre fluctuación de precios, y esta es la parte de mercado. Y la parte social, ¿dónde está? La parte social se basa en dos cosas. Primero, que el Estado va a ser un guardián activista de la libre competencia. Para que funcione este sistema de mercado, tiene que haber libre competencia. Y a veces en determinados espacios de la economía es complicado que haya libre competencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, no podemos tener nosotros 3, 4, 5 redes de trenes en simultáneo, porque no hay espacio, va a haber una nada más. No podemos tener 3, 4, 5 redes de alcantarillado en simultáneo, porque no hay espacio, va a tener que haber una nada más. Lo mismo con la electricidad. Entonces, cuando no hay competencia, el Estado interviene, pero no para eliminar la competencia, sino para intentar simular o promover o defender la competencia allí donde la competencia no existe, ¿no? Por ejemplo, en la electricidad, en el mercado eléctrico, por ejemplo, la distribución eléctrica es un monopolio natural. No podemos tener 17 o 18 redes de cableado en simultáneo, pero la generación eléctrica sí puede tener competencia, ¿no es cierto? Porque tú puedes tener un montón de plantas hidroeléctricas o termoeléctricas que producen termoeléctricas. Entonces, si hubiera libre mercado, mira, acá es donde viene la parte social de la economía social de mercado. Si hubiera de repente un libre mercado total, lo que podría ocurrir es que una empresa que tiene el monopolio de la red de distribución eléctrica solamente le compraría a sus empresas generadoras y de alguna manera obtendría también un monopolio en la generación. Se integraría y sería un mercado concentrado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado?
separa la regulación de la producción. Entonces, si tú produces, si tú distribuyes, ya no puedes producir. Y de esa forma resguarda la competencia en la generación. Entonces, este es un ejemplo, hay miles de ejemplos más y los profesores de regulación sabrán esto mucho mejor que yo. Pero economía social de mercado implica regular los mercados donde no haya competencia para promover la competencia. Y también implica, esta es la parte social de Eucken y Repke, generar mecanismos de protección social resguardando el derecho de las personas a la salud y el derecho de las personas a una pensión, ¿no? Ellos sí creían en esto y en eso se diferenciaban de los liberales más puros como Ludwig von Mises o Friedrich von Hayek. Entonces, este es el contenido de economía social de mercado. Y este contenido de economía social de mercado ha cambiado. En un primer momento, en la Constitución de 1979, donde se aprecia, vemos que es un contenido más intervencionista en el que el Estado puede participar, puede hacer empresa, y en la Constitución de 1993 atiende el último aspecto que has mencionado, que no entra para eliminar la competencia, que no entra para competir con los privados, sino entra para satisfacer los intereses de las personas en un momento particular y necesario, y en determinados escenarios y mercados. Lo que has dicho es muy importante, no es para eliminar la competencia, sino para preservar la competencia, preservar la propiedad privada. Y bueno, ya con esta brillante intervención hemos hablado sobre las principales características de la Constitución económica, y me da pie a hablar de del siguiente punto, del rol del Estado peruano, del punto de vista de la Constitución peruana, frente a la Constitución económica. ¿Cuál es más específicamente ese rol? Porque has puesto bastantes ejemplos sobre la competencia, pero en general solamente ese es el rol que le compete al Estado en la economía, o la economía social de mercado abarca otros aspectos. Correcto. A ver, solo para redondear una idea que yo creo que es interesante, ¿no? La Constitución del 79 versus la del 93. Yo creo que la Constitución de 1993 tiene un concepto de economía social de mercado mucho más cercano al concepto original de economía social de mercado. Exacto. Es decir, la Constitución actual está en la misma página que los ordoliberales que inventaron este concepto en la Alemania de la posguerra. La Constitución de 1979, yo tengo la impresión, eventualmente otras personas discreparán y podremos discutir, pero yo tengo la impresión que la Constitución del año 1979 le llamaba economía social de mercado a algo que en realidad era una economía mixta o incluso una economía socialista. ¿Por qué? Claro. Porque la Constitución del año 79 le daba al Estado un rol planificador. Hay artículos expresos de la Constitución del 79 que le daban al Estado un rol planificador. Y eso es exactamente lo que no debería ocurrir en una economía social de mercado, según Repke y Eucken, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que en la Constitución del 93, que tiene tantos cuestionamientos, que fue aprobada posiblemente de una forma irregular, posiblemente inadecuada, posiblemente, de todas formas se rescata el concepto tal y como este fue concebido en un inicio, ¿no? Lo que ocurrió en 1979, creo yo, es que el Perú venía saliendo de una dictadura militar muy de izquierda, y de alguna manera hubo un pacto político, y lo que se buscó era constitucionalizar la visión económica de la dictadura militar. La Constitución del 79 constitucionaliza esa visión de la economía, una visión jerárquica, planificada de la economía. Entonces, eso con relación a ese tema. Ahora con relación a la otra pregunta, ¿no? De cuál es el rol del Estado en la economía social de mercado según la Constitución peruana actual. Bueno, el Estado tiene un rol de resguardar los fundamentos institucionales que permiten el funcionamiento de la economía. Ese es el rol principal. Si el Estado no garantiza que los contratos se van a cumplir, si el Estado no garantiza el derecho de propiedad, si el Estado no garantiza la libertad de trabajo, el derecho al trabajo y otros derechos fundamentales de contenido económico, lo más probable es que no va a poder desarrollarse una economía sana. Entonces, lo primero es la garantía de las instituciones sin las cuales el Estado, el mercado, no se puede desarrollar. Lo otro, que es muy importante, es que el Estado va a promover y vigilar la libre competencia.
como ya hemos señalado. Y el Estado también lo que va a hacer es que va a tener determinados títulos de intervención. La Constitución peruana autoriza al Estado a intervenir de manera particularmente intensa en algunos rubros, como el rubro de la educación, como el rubro de la salud, como el rubro de la infraestructura y como el rubro de los servicios públicos. ¿Y cuáles son los servicios públicos? Precisamente aquellos espacios que habíamos mencionado donde es complicado o difícil que haya libre competencia. Por ejemplo, el agua, ¿no es cierto?, la provisión de agua potable, la provisión de luz eléctrica, también la construcción de carreteras, vías férreas, etc. Entonces, hay determinados espacios donde hay títulos de intervención que el Estado tiene para poder intervenir de manera más intensa en la economía. Claro, perfecto. Y lo que mencionas, lo que pasó en 1979, claro, veníamos de una dictadura militar, y era el momento no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo había estos conceptos, este dualismo. Recordemos que estamos en la época de Guerra Fría, habían dos bandos, y con lo que tú mencionas, desde arriba se planificaba, desde mi punto de vista político, cómo tenía que ser la economía. En cambio, el Estado actualmente debe tener un rol incentivador de la economía, pero no solamente estimando la economía, sino también asegurando espacios para los servicios públicos y para atender las necesidades de las personas, claramente. Y eso me permite hacer la siguiente pregunta. Si es que tú consideras que hay ventajas y desventajas de la economía social de mercado en el Perú, de cómo se ha venido aplicando este modelo de economía social de mercado de la Constitución de 1993, y claro, también lo puedes comparar con cómo se venía aplicando antes, ¿no? Porque en Perú teníamos los dos modelos, un modelo jerárquico, como tú dices, que se planificaba desde arriba, cómo tenía que ser la economía, y luego con la nueva constitución teníamos un rol incentivador, promoción de la economía y también sin dejar de atender las necesidades de las personas. Entonces, ¿se podría hacer un balance entre lo que ha pasado con la aplicación de la economía social de mercado en los últimos años, por favor? Sí, correcto, Víctor. Es una pregunta que no es fácil de responder, ¿no? Es un desafío contestar esta pregunta, pero podemos hacer el intento igual. En primer Claro, lugar, claro, sí. no debemos ser mezquinos y debemos reconocer que el Perú ha logrado mucho en los últimos 20 años aproximadamente. Digamos, una reducción de la Exacto. pobreza acelerada, la creación de una clase media, la integración de zonas urbanas que antes eran consideradas marginales, que ahora están integradas a la vida urbana, realmente una generación de riqueza que ha sido real y que se sustenta no únicamente o exclusivamente, como algunos piensan, en la exportación de materia prima, sino que se fundamenta en el consumo, ¿no es cierto?, interno, en la producción de servicios. Entonces realmente ha habido un buen resultado. Y ese buen resultado, insuficientemente bueno todavía, pero igual bueno, ese buen resultado además ha generado mayor inclusión y mayor igualdad en el Perú. Si es que nosotros revisamos los datos de crecimiento económico en el Perú, ha sido un crecimiento económico pro pobre. Es decir, los peruanos con menor nivel de ingreso han aumentado sus ingresos casi 10 veces más que los peruanos con mayor nivel de ingreso. Entonces no es verdad que el crecimiento se haya concentrado en los que más tienen, el crecimiento se ha concentrado en los que menos tienen. Entonces realmente ha sido un resultado que no es despreciable, ha sido un buen resultado el que ha tenido el Perú, pero también con muchos problemas que persisten, ¿no? Por ejemplo, en el año 1988, que se publicó El Otro Sendero, ya un libro clásico a estas alturas, se comentaba cómo la informalidad era un gran problema en el Perú. Han pasado más de 25 años y hasta ahora no hemos resuelto el problema de la informalidad. De todos los peruanos que trabajan, de 10 peruanos que trabajan, 8 aproximadamente trabajan al margen de la ley. Entonces ahí hay un problema que es muy grave y un problema que los peruanos no hemos podido resolver. En el Perú se promovió con bombos y platillos el fenómeno de la descentralización. Y la descentralización es fundamental. ¿Por qué? Porque la descentralización nos permite introducir un elemento de competencia también en el ámbito público. Si nosotros tenemos un país descentralizado,
en determinado distrito, determinada región, se puede probar una política, mientras que otra región prueba otra política y podemos determinar en la cancha cuál es mejor, ¿no es cierto? Y Para cada región. si una región le va mejor que otra, las empresas pueden de repente votar con los pies y mudarse de una región a otra región y así vamos adquiriendo más conocimiento también de las políticas públicas. La descentralización en el Perú, lamentablemente, no ha sido tampoco un ejemplo exitoso. ¿Cuántos presidentes regionales hay que han terminado presos o cuestionados por corrupción? Y además el problema es que si nosotros leemos en detalle la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, vemos que se le da a las municipalidades, a las regiones, presupuesto para gastar, ¿no es cierto? Se les da recursos, pero no se les da poder para definir políticas, sino que las competencias normativas casi siempre están concentradas en el Poder Ejecutivo. Entonces, fracasamos con la descentralización, fracasamos con la informalidad, fracasamos probablemente con el problema del mercantilismo, Víctor. Sí, exacto. Para que haya un mercado que funcione como debería funcionar, no puede ser un mercado concentrado, tiene que ser un mercado competitivo, ¿no es cierto? Si hay un mercado competitivo, las empresas se esfuerzan para darle al consumidor lo que el consumidor quiere y va a funcionar el libre mercado. Si tenemos un mercado concentrado donde hay solamente 3, 4 grandes empresas otorgando los productos, entonces puede haber un cártel y ya no va a haber un buen resultado. Entonces en Perú tenemos mercados concentrados. ¿Y por qué tenemos mercados concentrados? ¿Porque los capitalistas, los empresarios son malos? No tanto. Digamos, el funcionamiento de la economía es tal que en la mayor parte de circunstancias, cuando hay un monopolio o un oligopolio, el monopolio o el oligopolio planta las semillas de su propia destrucción. El monopolio casi siempre se va a destruir a sí mismo. ¿Por qué? El monopolio eleva los precios por ley de la oferta. Cuando el precio es más alto, la oferta es más alta. Entonces, cuando los precios se elevan, lo que debería ocurrir es que nuevos empresarios entran a ese sector a competir y el monopolio desaparece. En el Perú, lamentablemente, las barreras de entrada a determinados mercados, por ejemplo, mercados financieros, por ejemplo, mercado de AFPs, por ejemplo, mercados farmacéuticos, entre otros, son altas. Entonces tenemos todavía mercados concentrados. Claro, ¿no? exactamente. Hemos unas cosas, más descentralización, un rol mucho más agresivo para la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, eliminación de barreras de entrada que probablemente están diseñadas no para maximizar el bienestar del consumidor, sino para proteger a determinadas industrias. Simplificación, esto es muy impopular, muy polémico, pero simplificación de las reglas laborales, que son lo que impide que hayamos podido reducir la informalidad en el Perú, ¿no? Sí. Son los temas donde no hemos trabajado también. No, sí, tienes toda la razón. En realidad, no se trata solamente de hablar del punto de vista teórico de cuáles son las ventajas y desventajas de un modelo en particular, sino también de cómo lo hemos estado aplicando y cómo nuestra falta de supervisión o nuestra falta, yo podría decirlo, de solidaridad, porque quienes aplican, en el caso de las instituciones públicas, quienes aplican estas políticas públicas, quienes ejecutan el gasto que reciben del canon minero, en el caso de las regiones, son los mismos gobernadores que son escogidos democráticamente, pero al momento de hacerlo, realmente olvidan las necesidades y los intereses de la población, y por eso hemos visto el gran número de gobernadores, presidentes, que han tenido que enfrentar a la justicia. Y yo creo que esto también lo has dicho muy bien porque se relaciona con el Producto Interno y el Índice de Desarrollo Humano. Muchos pensamos que la Constitución no tiene nada que ver con el Producto Interno. Y a veces también decimos, no, fíjense, el Producto Interno ha crecido gracias a la Constitución. O también podemos decir, no, pero el índice de desarrollo humano en el Perú es muy bajo debido al modelo que tenemos. Y es que es verdad, ¿verdad? Es verdad que se relaciona el modelo económico, la Constitución, con el Producto Bruto Interno, con la esperanza de vida, el acceso a educación, el nivel de ingresos en una economía social de mercados, que es el índice de desarrollo humano, pero lo que dices es cierto, no se trata de ver el modelo o el capítulo económico y los resultados, si no están adecuados, lo cambiamos, sino que hay un alto grado de intervención
humana, de gestión pública y también también de parte de los privados, que no podemos también decir que, como tú dices, ¿no? Que son malos o que son buenos, sino que hay ciertos escenarios donde la barrera es muy alta y hay personas que no pueden entrar. Y ahí está el rol del Estado que menciona, ¿no? La misión que tiene el Estado frente a la libre competencia, a los monopolios y las condiciones para hacer actividad empresarial. No eliminar competencia, sino fomentar la actividad Así es. empresarial. El resultado. Sí, termina, Víctor. ¿Y qué sucede? Yo te pregunto, Lucas, en los casos en donde una empresa pública es tan eficiente, bueno, si, recordemos que también en el Perú tenemos la idea de que las empresas públicas no son eficientes, pero ¿qué sucede en los casos donde una empresa pública es muy eficiente y compite de igual a igual con otras empresas privadas? Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, donde tenemos el único o uno de los pocos ejemplos, porque también tenemos en electricidad, de empresas públicas. ¿No estaríamos contradiciendo un poco de que el Estado no compite con las empresas privadas? En el caso de Petroperú, en el caso de Electrosur, en el sur del país. Correcto. ¿Cómo compatibilizamos este concepto de que el Estado fomenta y interviene en ciertos mercados cuando luego en la realidad compite con empresas privadas? Correcto. A ver, hay varios temas que son importantes tomar en cuenta cuando hablamos de las empresas, ¿no? Todas las empresas, tanto las empresas públicas como las empresas privadas, enfrentan un problema económico fundamental, que es el problema de la agencia. Todas las empresas tienen un problema. ¿Qué es el problema de la agencia? El problema de la agencia se produce cuando hay personas que están siendo representadas, que van a ser los accionistas, y hay representantes, que van a ser los directivos y los gerentes de la empresa. Hay un problema de la agencia porque los intereses de los accionistas y de los gestores no necesariamente van a estar alineados. ¿No es cierto? El accionista tiene un interés que se maximice siempre digamos, los rendimientos de la empresa, las utilidades de la empresa. Pero el cliente de repente descubre que él personalmente puede estar mejor, no necesariamente maximizando las utilidades, sino de repente haciendo un contrato caro con un proveedor que es su amigo que le paguen una comisión, por ejemplo. No estoy diciendo que esto pase siempre o que pase frecuentemente, pero hay un conflicto de intereses entre el representante y el representado. El problema de las empresas públicas es que el problema de la agencia allí se agudiza. Este conflicto de intereses se agudiza. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de una empresa donde hay pocos accionistas, esos accionistas tienen costos de supervisión que son menores. Pueden realmente revisar lo que está haciendo el gerente. Si no trabaja bien, lo pueden despedir. Pueden pagarle un bono. Pueden asegurarse que sea una persona de confianza. Es decir, cuando es una empresa privada que tiene unos cuantos accionistas, el problema de la agencia lo podemos mitigar. Cuando la empresa privada es un poco más grande, de repente ya no hay 10 accionistas, sino es una empresa que cotiza en bolsa y son 5.000, 6.000, 10.000 accionistas, de repente el problema de la agencia es un poco más difícil. Y por eso es que hay empresas privadas muy eficientes y empresas privadas menos eficientes. Luego, cuando hablamos de una empresa pública, el problema de la agencia es muy pronunciado. ¿Por qué? Porque supuestamente los titulares de la empresa, que somos todos los peruanos, de repente la mayoría de peruanos ni conoce todas las empresas públicas que hay. Y menos todavía está en posibilidades de presionar al gobierno para que el gobierno las administre como debe ser. Entonces, el problema de la agencia, en el caso de las empresas públicas, es muy pronunciado. Entonces, no es que la empresa pública sea ineficiente porque sea pública o porque no les guste simplemente las empresas estatales, sino que la empresa pública va a tender a ser ineficiente porque enfrenta un problema de la agencia más pronunciado. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, ¿no es cierto? Pueden haber empresas públicas eficientes, quizá, pero va a ser más difícil. Y por regla general, las empresas públicas van a producir grandes pérdidas y no van a estar bien gestionadas. Por lo general, siempre habrá una excepción honrosa. Por lo general, claro. ¿No? Pero por lo general lo que va a ocurrir es eso, ¿no? Entonces, por ese motivo, el constituyente en el Perú advierte, reconoce que las empresas públicas tienen este problema y acota la actividad empresarial del Estado a situaciones excepcionales. Muy excepcionales. A situaciones que no sucedía en la Constitución de 1979.
No, que para había hacer un todo contraste, tipo de empresas. que también era economía social de mercado, pero diferente, como Así es, era, mencionabas. era socialismo que le habían puesto la etiqueta de economía social de mercado. Claro, nada que ver. Y era algo contradictorio porque venía de una dictadura militar y era inclusive un poco contradictorio que una dictadura militar tuviera una corriente socialista. Eso es algo que realmente fue muy Bueno, peculiar en la región. ya sí, porque de todas las dictaduras militares latinoamericanas, creo que la peruana era la única prosoviética, ¿no? Los peruanos Prosoviética. tenemos una cultura política extraña, y eso fue lo que ocurrió en el Perú. Pero, a ver, entonces, ¿cómo es que funciona esto en el Perú, no? En el Ujú. Perú, para que pueda haber actividad empresarial del Estado, como seguramente muchos de ustedes saben, tiene que haber primero una declaración de ley expresa. Es decir, el Congreso de la República tiene que autorizar la actividad empresarial del Estado. No puede Claro que ser sí. una municipalidad, no puede ser decreto legislativo ni decreto supremo, debe ser el Congreso de la República. Y además debe constatarse que hay una demanda insatisfecha. Y para eso Indecopi ha desarrollado un test. Hay un test económico muy preciso que se utiliza para determinar cuándo hay una demanda económica insatisfecha. Eso lo desarrolló Indecopi en una resolución famosa, que es la resolución de la Universidad Nacional del Altiplano, en Del la cual altiplano, claro. Indecopi declaró que era contrario a la Constitución que la Universidad Nacional del Altiplano en Puno vendiera pollos a la brasa, ¿no? Porque ellos habían puesto su Ujú. feria, vendían pollos a la brasa, y Indecopi determinó que eso era contrario a, la, a las reglas constitucionales sobre la actividad empresarial del Estado. Quedaron, Claro, ¿cierto? De épocas preconstitucionales, quedaron un montón de empresas estatales sí, que no, exacto. que no fueron desmonopolizadas, que no fueron vendidas, ¿no? Y de Ujú. hecho esto es muy polémico, porque la Constitución tiene una disposición final y transitoria donde dice que las empresas públicas deben desmonopolizarse progresivamente. Es decir, la Constitución tiene un mandato constitucional de privatización de las empresas públicas. Y las Privatización. privatizaciones se detuvieron, ¿no? Entonces, es un tema polémico, pero las privatizaciones son un mandato constitucional. Nos guste o no nos guste, está ahí, está a disposición final y transitoria en la Constitución. Claro, es una disposición final y transitoria, pero que quizás no tendríamos que leerla de manera literal, habría que entender un contexto determinado histórico y a ver si actualmente qué beneficios o más desventajas nos trae una empresa pública. Yo creo que ahorita en tiempos de pandemia, de COVID-19, con iniciar esto que fue en los años 90 de la privatización de las empresas públicas para terminar con todas las empresas públicas, quizás no sería el momento oportuno. Pero como tú bien mencionas, es un mandato constitucional, pero que también se tiene que ver a la luz de todo el capítulo económico y la economía social de mercado. Por cierto, Y, por cierto. y ya Solo para ir, un sí, último acápite, ¿no? Un último acápite, que es que tampoco hay que caer en una situación de demagogia, ¿no? Porque la privatización de una empresa pública que opera un monopolio natural no va a resolver los problemas de un monopolio natural. Es decir, claro, un Sedapal o un Electroperú privatizados igual tendrían que ser regulados por el Estado porque estarían trabajando en un régimen de monopolio natural, ¿no? Entonces, una cosa es propiedad pública versus propiedad privada, y exacto, otra cosa es monopolio natural versus competencia, que son dos rubros de análisis diferentes, o dos niveles de análisis diferentes. claro, sí, lo que mencionas es cierto. Al final el Estado también tiene que seguir atendiendo y no solamente olvidarse del asunto, sobre todo en empresas estratégicas e importantes. Bueno, pero ahora hemos estado hablando en general sobre gestión pública, sobre constitución económica general, economía, desde un punto de vista grande. Pero no nos damos cuenta que también este modelo de economía social de mercado y estos principios que engloba la economía social de mercado también nos involucra a los ciudadanos, a quienes quizás no tenemos un capital muy importante y muy grande, pero que también podemos hacer uso de algunos principios. Y entre ellos está la libertad de contratación. Cuéntanos un poco más sobre esta libertad de contratación en una economía social de mercado y cómo se regula en la Constitución, por Sí, claro, favor. la libertad de contratación es un derecho fundamental cuyo contenido constitucionalmente protegido comprende, de un lado, el derecho de que uno pueda escoger con quién contrata. Es decir, es inconstitucional que a ti te Ujú. obliguen a vender algo o que te obliguen a comprar algo
uno tiene el derecho de contratar o no contratar y de decidir con quién va a contratar. Una excepción a esto puede ser la expropiación, ¿no? Pero más allá de de esa excepción, Claro. nadie te puede obligar a contratar o no contratar. Eso por un lado. Y por otro lado, también uno tiene el derecho de determinar cuáles son los términos del contrato. Sería inconstitucional en el Perú que se imponga de manera normativa o que se imponga por ley el contenido de un contrato. De ahí que en el artículo 62 de la Constitución se señala de manera expresa que no se puede modificar el pacto contractual por ley, ¿no es cierto? Ujú. No es Claro. constitucionalmente válido, por ejemplo, que por ley te modifiquen el precio pactado en un contrato, que por ley te reduzcan o te amplíen el precio, digamos, el plazo contenido en un contrato, o que te modifiquen otros términos contractuales, como sí ocurrió, por ejemplo, durante la vigencia de la Constitución del 79, con la famosa ley del inquilinato. Ujú. Entonces, eso es lo que garantiza la libertad de contratación en el Perú. Claro, y otro principio también que engloba la economía social de mercado y nos afecta a los ciudadanos de a pie es también la protección de la propiedad. A propósito de lo que mencionabas con la expropiación. Antes, cuando no existía esta garantía, simplemente si el Estado quería montar un ferrocarril justo en el espacio en donde uno tenía su casa, sus propiedades, bueno, el Estado venía y te lo expropiaba y vea todo saber si recibías algo a cambio. Pero esta situación ha sido muy diferente. Inclusive es un concepto que se aplica día a día. Si hay que hacer un bypass, una vía expresa, la actual vía expresa que está, que continúa con el Jaime Prado y otras avenidas importantes, forman parte de este concepto moderno de expropiación. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el valor de la propiedad en la economía social de mercado? ¿Y por qué tenemos esa garantía los ciudadanos? La propiedad es un elemento central, ¿no es cierto?, de la economía social de mercado. ¿Por qué? Porque si no hubiese propiedad, no habría posibilidad de explotar racionalmente los recursos. Y todos en realidad lo sabemos. Cuando hay un recurso común, el recurso común se destruye muy rápidamente. Si es que ustedes están, por ejemplo, yendo a comer en familia y en vez de que hayan platos individuales para cada uno, platos comunes, de repente hay una situación de angustia, ¿no? Todo el mundo quiere comer las papas fritas antes que el otro porque si no lo comes tú, lo come el otro. Entonces, en un momento, en una situación muy rápida, se termina toda la comida. Claro. Entonces, esa es una ilustración cotidiana de lo que se conoce comúnmente como la tragedia de los comunes. Y ya desde un punto de vista más serio, la tragedia de los comunes ocurre, ¿no? El ejemplo clásico es una sociedad donde no hay propiedad privada sobre la tierra, sino solamente un pasto común, y todas las personas que viven en esa comunidad llevan a sus animales a este pasto común. ¿El incentivo cuál es? El incentivo es a sobreutilizar el pasto común. Si no lo uso yo, mi vecino lo va a usar y mis ovejas se quedan sin comer. Solo comen las ovejas del vecino. Entonces todo el mundo quiere usar el pasto lo más rápido posible, lo más intensamente posible, y muy rápidamente se va a destruir el recurso. Entonces, la manera en la cual nosotros podemos garantizar que los recursos se cuiden, que los recursos se exploten racionalmente y que podamos planificar a largo plazo respecto de los recursos y no solamente pensar de manera inmediata, sino planificar a largo plazo, es con el derecho de propiedad. Entonces, de alguna manera, la propiedad es una precondición, un prerequisito para la existencia de un mercado mínimamente sofisticado y mínimamente complejo. De manera excepcional, puede ser que los recursos comunes funcionen. Si es que hay una autoridad comunal que tiene mucha legitimidad, si es que hay una población que tiene una tradición de hacer las cosas de manera comunal, si es que los costos de transacción son bajos, de manera tal que podamos supervisar el cumplimiento de las reglas comunales. Hay una autora que fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que ella de hecho estudia en qué casos la propiedad comunal puede ser eficiente. Y hay ciertas condiciones que si se cumplen, la propiedad comunal puede ser eficiente. Pero por regla general, necesitamos la propiedad privada para explotar racionalmente los recursos. Y por eso es fundamental la propiedad privada en una economía social de mercado. Claro, existen excepciones, como bien menciona Lucas, y en general en todas las situaciones, en todo el mundo, no solamente en derecho, en todas las disciplinas, existen excepciones de muchas comunidades rurales, campesinas o nativas, donde el bien común vendría a ser explotado por muchas personas. Pero eso también se debe
a la cultura de una sociedad en particular, y por eso lo importante que mencionas, que no pensar necesariamente un modelo desde arriba, sino atender las necesidades de las personas, y porque la economía es parte del individuo, es algo espontáneo que nace de cada cultura, y en el Perú, que es un país muy multicultural, hay que atender también todos los rincones de las ciudades, de los departamentos, y ver cómo podemos progresar, aumentar su calidad de vida y cómo compatibilizar esa economía social de mercado. Y con esta pregunta, sí, claro, y con esta pregunta creo que ya podríamos acabar esta interesantísima conversación que hemos tenido, y es que creo que la pregunta queda entredicha, las ha respondido a lo largo de toda esta conversación, pero igual para afinarlo más, si es que se puede afinar más en una conversación tan corta, o para decirlo un poco más de manera de resumen, ¿existe entonces una relación entre la constitución económica y el deber estatal de promover el Estado, el bienestar general, es decir, de explotar racionalmente los productos, de velar por la libre competencia y principios generales de la economía social de mercado? ¿Están relacionados con este deber del Estado? Está íntimamente relacionado. Porque si nosotros estudiamos la historia y si observamos cómo funciona el mundo, vamos a darnos cuenta de que solamente dándole un espacio importante al libre mercado es que vamos a poder tener una sociedad próspera. La creación de riqueza, la satisfacción de las necesidades de las personas, la creatividad, el progreso tecnológico, todas estas cosas no ocurren de manera centralizada o de manera jerárquica, ocurren en el mercado. Y acá lo interesante es que no ocurre todo esto porque las personas quieran servir al prójimo. No ocurre todo esto porque la mayoría de personas en una economía capitalista va a ser filantrópica, sino que lo que termina ocurriendo es que nosotros vivimos en una sociedad en la cual los conocimientos están divididos. Cada uno es bueno en algunas cosas, pero malo en la mayoría. Entonces, la única forma en la cual podemos vivir es cooperando con los demás. ¿Y cómo vamos a cooperar con los demás? No de manera deliberada, porque eso es muy caro, no tenemos información, no hay forma de hacerlo. Cooperamos con los demás de manera espontánea a través del mercado y a través del sistema de precios. Y no hay ningún sistema alternativo al mercado que nos ayude a reemplazar al mercado. No podemos escapar de esta lógica. Y al final la lógica de mercado es lo que ha hecho que progresemos, que salgamos de la edad de piedra a donde estemos ahora, y es lo que permite que la mayoría de personas satisfagan sus necesidades básicas y algunas necesidades no básicas todos los días en el Perú y en el mundo, ¿no? Entonces, solamente reconociendo lo inevitable y al mismo tiempo lo notable del mercado es que vamos a poder tener un país próspero y pacífico, ¿no? Para nosotros y para las generaciones futuras de Perú. Claro, y eso parte conociendo que los ciudadanos conozcamos cuáles son nuestros principios, cuáles son los deberes del Estado, cuáles son nuestros derechos, y sobre todo exigiendo al Estado de promover esta economía social de mercado para tener mejores oportunidades, que mi departamento sea más próspero y recibir todos los beneficios de este modelo. Definitivamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lucas. Ha sido una ponencia realmente brillante. Nos ha dado muchísima información sobre la economía social de mercado y la relación, sobre todo, del bienestar general en el Perú y estos conceptos. Estimada comunidad de la Universidad Privada Norbert Wiener y general, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en esta ponencia. Los esperamos el próximo jueves, 20 de junio, a la misma hora, en otra ponencia relacionada a los temas coyunturales que estamos actualmente viviendo en el Perú, titulada Importancia Práctica de la División de Poderes, con el doctor Agustín Montoya. Muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Víctor. Encantado de estar acá. Gracias por la invitación. Igual a ti. Gracias.